buenas tardes a todos y a todas. Agradecer vuestra asistencia hoy aquí en un día tan desagradable, ¿no? Tanto viento. Y bueno, daros la bienvenida a este acto de presentación del programa económico de Podemos. Mi nombre es Alejandro Gutiérrez, soy secretario general de Podemos en el puerto. El acto lo vamos a dividir en dos partes. En una parte hará la ponencia del invitado y la siguiente, pues, para que preguntéis todas las dudas que vayan surgiendo y las que hayáis traído aquí, ¿vale? Sobre el tema que estamos hablando, sobre la organización, sobre cualquier cosa. Para la presentación de este programa económico hemos traído invitados a Jesús Rodríguez, profesor de Economía e Historia. Desde su juventud ha participado en las diferentes luchas sociales que se han llevado a cabo en toda la bahía, sobre todo contra la educación, o sea, contra la precariedad en la educación pública. Es candidato número 2 al Parlamento andaluz por Cádiz y lleva participando en Podemos desde que Podemos solo era una idea en la cabeza de algunos. Yo creo que la frase que mejor le define es una frase, si me acuerdo ahora, de José Luis Sampedro, que decía que hay dos tipos de economistas: unos que trabajan para hacer más ricos a los ricos y otros que trabajan para hacer menos pobres a los pobres. Yo creo que con esa frase definiría muy bien lo que es Jesús Rodríguez. Darle las gracias por estar aquí y haber compartido en su apretada agenda un ratillo con nosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotros por acogerme una vez más. La verdad es que sois buenos anfitriones, me invitáis de manera recurrente. No sé si porque soy un poco masoquista o porque de verdad pensáis que vale la pena contar conmigo. Y entonces, en cuyo caso, pues lo agradezco de verdad. Mirad, esta mañana fuimos muy temprano, Teresa y yo, a un fórum que era Fórum Nueva Economía, a Sevilla. Un fórum de estos donde te encuentras a empresarios empresarios andaluces, las patronales. También había después sectores muy interesantes: cooperativistas, pequeños agricultores, sectores de ONG, sector de la dependencia. Y yo creo que una parte de ese público, por cierto, después algunos curiosos se acercaron porque es la primera vez que ese fórum se hacía sin su patrocinador oficial, que es el Banco Santander. Nosotros pusimos como condición para poder asistir que no apareciera el logo del patrocinador. Es decir, no, bueno, eso genera una bronca entre el Banco Santander y los organizadores del evento, pero bueno, al final hicimos el evento sin el logo del Banco Santander, ¿no? Pero a mí me sorprendía mucho la reacción de un sector del empresariado que miraba con desconcierto, con rechazo, una parte, porque estaban muy acostumbrados a que se les regalen los oídos, ¿no? Es decir, que todo el mundo llega allí, cuenta lo que ellos quieren escuchar y entonces el foro va con normalidad. Nosotros lo que pensábamos es que lo que veníamos a contar era el proyecto de un futuro de país, de un futuro de Andalucía, y que ofrecíamos y tendíamos la mano a quien quería remar en esa dirección, y que quien no asumía lugares comunes sabía pues que el futuro entonces del país va a ir por un lugar distinto y va a transitar por un lugar distinto donde algunas de aquellas cabezas pensaban. Yo sobre todo lo que veía en la cara es que ellos pensaban que podía ser una posibilidad de que el país transitara por donde nosotros decíamos que iba a transitar, es decir, que se nos veía como alternativa. Es decir, no había ninguna risa en el escenario. Había algunas caras de rechazo a lo que decíamos, pero eran caras de rechazo pues con el tono, con el semblante muy serio. Es decir, bueno, oye, aquí hay una fuerza política encabezada por gente joven que ya no son insolentes, ya son alternativas de gobierno. En segundo lugar, yo creo que hay que decir que el programa que hemos elaborado no corresponde al método que nos hubiera gustado. Y yo lo tengo que decir en aras de la honestidad con la gente que se parte el cuero en los círculos todos los días, sacando este proyecto adelante. Las prisas han hecho que la gente no haya participado como tenía que haber participado. Y
Bueno, por la parte que a mí me toca, pues a mí me hubiera gustado que el proceso de participación hubiera sido más prolongado en el tiempo. Creo que saldría un proyecto de Andalucía mucho mejor. El que hay es decente, está claro. Seguiremos abriendo el proceso de participación, pero el programa podría haber sido mucho mejor si la gente que de verdad os batí el cuero a diario por sacar este proyecto delante, pues hubiera participado en mejores condiciones. Evidentemente aquí hubo una apuesta por parte de Susana Díaz. Yo no tengo tan claro por parte de Susana Díaz, por parte del PSOE, sino por parte del bloque dominante. Yo creo que hay un acuerdo tácito de fondo con Rajoy de adelantar las elecciones andaluzas e intentar coger a contrapié a Podemos. Y eso ha hecho que nosotros fuéramos con muchas prisas para coger velocidad y, bueno, adaptarnos a la situación y poder construir alternativas en el tiempo que teníamos. Creo que si habéis visto la encuesta esta mañana, no estamos mal colocados. Pero bueno, pues eso ha llevado también a hacer algunas cosas de manera atropellada y perder parte un poco de esa esencia participativa que nosotros reivindicamos. Y yo creo que hay que reconocerlo con honestidad, no pasa nada. Es decir, yo creo que en aras a la verdad, pues hay que reconocer eso, ¿no? Otra cosa, antes de empezar con las medidas, es que nosotros tenemos que decir que somos hijos de un ciclo de impugnación. Aquí hay una sociedad que ha impugnado un modelo, una serie de políticas económicas, sociales, que ha impugnado el conjunto de instituciones políticas, financieras, bueno, todas las instituciones están impugnadas por la calle, el 15M, las mareas, las huelgas. Podemos ser hijo político de ese fenómeno. Y como tal, es un fenómeno político, más allá de un partido, es un fenómeno político. Y yo creo que eso es interesante porque las fronteras entre lo que es Podemos y lo que no es Podemos a veces es difícil establecerlas. Van más allá de la gente que participa en los círculos. Es decir, hay un fenómeno de expectativas, de ilusión, bueno, pues eso, de relación, a veces más ambigua, más flexible, pero de relación con el fenómeno Podemos, pero que en definitiva es hijo de esa impugnación. Es decir, la gente de alguna manera ha desnudado la ficción democrática cuando ha necesitado de las instituciones para preservar los derechos frente a los privilegios de una élite. No se ha encontrado con esas instituciones al servicio de la mayoría y al final el lema ha sido lo llaman democracia y no lo es, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que en Podemos nos encontramos mucha gente muy distinta, muy diversa, gente que algunos no creemos en este sistema económico, otra gente que simplemente no cree en las políticas que se han aplicado en el último periodo, y otra gente que de manera intuitiva no cree en esas políticas, pero sobre todo lo que no tiene afecto a estas instituciones que le resultan ajenas, extrañas, que piensan que son instituciones construidas para preservar los privilegios de una élite, y que el debate que se da a día de hoy es los derechos de una mayoría versus los privilegios de una élite, y que la democracia debería haber servido para preservar los derechos de la mayoría y no para preservar los privilegios de la élite. ¿Por qué? Porque yo sí que, por ejemplo, personalmente pues no creo en este sistema económico, pero lo que yo voy a plantear aquí podrían ser lugares comunes de toda esa gente que hoy quiere preservar los derechos. Lugares comunes que me parecen de eso que nosotros hemos llamado sentido común. Y creo que eso puede servir para después hacer la discusión. Es decir, que puede ser eso, lugares donde nos sentamos todos cómodos. Si se puede construir una alternativa, por lo menos a corto plazo, para resistir a lo que ha sido una embestida brutal contra la pérdida de derechos sociales y laborales en este país en los últimos años, donde todos compartamos al menos las dos cosas importantes que yo voy a decir, las dos ideas que yo voy a decir. La primera idea es que sociedades muy desiguales son vulnerables desde el punto de vista económico. Y esto parece que es una idea de sentido común, pero lo que se nos ha dicho en los últimos años es todo lo contrario. ¿Qué se nos ha dicho? Que para salir de la crisis había que asumir un retroceso en las condiciones de vida. Que para salir de la crisis había que asumir un retroceso en los salarios. Que para salir de la crisis había que asumir las políticas de austeridad y perder derechos en la sanidad, en la educación, que eran derechos que pensábamos que eran inamovibles. Pero bueno, y otros derechos que empezaban a ser recientes, incipientes, pues se postergan sine die. La dependencia, los cuidados de las personas, los cuidados del medio ambiente, ya los alejamos en el tiempo, ¿no?
Todo lo contrario, es decir, nosotros pensamos que economías muy desiguales, donde la renta está muy mal repartida, no ponen las condiciones necesarias para la recuperación económica, para salir de la crisis. Sobre todo economías como la andaluza, que tiene una estructura social muy desigual. Os pongo un dato. En el último periodo, desde el inicio de la crisis, el 10% más pobre de esta tierra ha perdido casi la mitad de la renta, mientras que el 10% más rico es un 15% más rico. Fijaos, desde el inicio de la crisis. El primer dato, el de los pobres, casi la mitad de la renta, es un dato brutal. Pero que eso evidentemente después se ve en las estadísticas de pobreza infantil. Es verdad que es una pobreza que se lleva con dignidad en la calle, ¿no? Para mirar la pobreza ahora hay que mirar un poco por la ventana, ¿no? Asomarse a la ventana de las casas, ¿no? Porque hacia afuera en la calle hemos vestido con ropajes de dignidad la pobreza. Pero la pobreza está ahí, ¿no? Los que trabajamos por lo menos en la escuela pública lo sabemos muy bien. Nada más que hace falta hablar un poco con los alumnos y saber que se ha golpeado brutalmente a la sociedad. Pues nosotros lo que estamos planteando es precisamente lo que yo digo, todo lo contrario. Si seguimos por la senda de la desigualdad, de la pauperización, no va a haber condiciones para salir de la crisis. Nosotros tenemos un modelo que se llama wage-led. Esto es una cosa que sirve para cuando vas a comprar el pan y tus vecinos te critican a Podemos y te dicen, no, mira, que mi economía es wage-led. Entonces allí, en la panadería, se hace el silencio, quedas como el rey del mambo, y ya nadie va a volver a criticar a Podemos en la vida. ¿Qué es una economía wage-led? Es una economía donde los salarios, el consumo de la familia es fundamental para el desarrollo de la economía. Pues nuestra economía es de ese tipo. El consumo de la familia era fundamental y el consumo de la familia se ha hundido. Cuanto más hundamos los salarios, cuanto más hundamos los servicios públicos y la cohesión social, más difícil será salir de la crisis. Incluso aquellos que creen que el sector privado es el motor de la recuperación económica entenderán que para el sector privado es mucho más interesante instalarse en Dinamarca, en Suecia, donde los salarios permiten un cierto tipo de consumo. ¿Qué empresas se pueden instalar en una Andalucía donde no hay garantía de vender nada? Yo creo que eso tendría que ser una reflexión. Y por lo tanto, la primera medida que pone Podemos en su programa económico, la habéis visto un poco, son medidas que tienden al rescate ciudadano. Salir de la pobreza, volver a recuperar la cohesión social, volver a recuperar igualdad social, es condición necesaria para salir de la crisis. En ese sentido, nosotros lo que proponemos es declarar la emergencia habitacional. Esto puede ser después, quizás salga en el debate, en el turno de preguntas, en las reflexiones. Puede ser que un gobierno de Podemos o un gobernante de Podemos sea imputado por prevaricación, porque se está utilizando una norma que es para otro tipo de fenómeno, para un fenómeno como este. Pero nosotros pensamos que existe emergencia habitacional en Andalucía. Hay 45 despidos al día en nuestra tierra, hay un despido, desahucio al día en nuestra tierra. Entonces, de alguna manera, hacer que la vivienda sea un derecho objetivo nos permite salir de la pobreza y nos permite recuperar la economía. Es decir, mantener una cierta capacidad de consumo. Después podríamos hacer una crítica al consumo, ¿no? ¿Qué significa el consumo? La lógica del consumo, sobre todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Pero evidentemente ahora mismo mantener el poder adquisitivo de los salarios es condición necesaria para salir de la crisis. Entonces nosotros, esa es nuestra primera medida. Ahí encajaríamos medidas también como la educación. Es decir, no podemos tolerar que las políticas de austeridad tengan un impacto en cosas tan importantes como la educación o la sanidad. Para nosotros se trataría de blindar eso, y no solo de blindarlo, sino mejorar la prestación sanitaria y de educación, y además de aumentar el gasto público, eso llevará a otro debate político, el desafío a la austeridad impuesta desde Madrid, aunque esperemos que un gobierno de Podemos sea la antesala de un gobierno también a nivel estatal. Pero hay cosas que a nosotros nos parecen muy importantes, y así hay una parte del sector sanitario que nos lo ha hecho llegar, que parte de los servicios externalizados en sanidad y en educación, sobre todo en sanidad, que son un gran negocio para la empresa privada, vuelvan
a ser parte de la gestión pública directa de dicho servicio. Creemos que eso realmente permite mejorar el impacto que tiene el gasto público en el servicio sanitario y en las desigualdades sociales. Hay estudios que permiten ver cómo las desigualdades sociales se agrandan a medida que se reduce el gasto sanitario. Entonces nosotros decimos educación, sanidad, vivienda. Evidentemente nos gustaría decidir sobre la masa salarial, sobre los salarios, que se recuperaran los salarios. Nos gustaría. No hay competencias desde una comunidad autónoma para eso, pero sí hay la posibilidad de un combate político desde un gobierno andaluz para poner encima de la mesa la necesidad de recuperar los salarios en este país. Por ejemplo, en Andalucía, en términos medios, los salarios han perdido un 17% de valor desde el inicio de la crisis. Estas serían, digamos, las primeras medidas, y esto choca evidentemente con la otra lógica. Como he comentado antes, la lógica aplicada en los últimos años por todos los gobiernos lo que llevan a decir es: hay que asumir el coste de la pobreza para salir de la crisis. Cuanto más pobres seamos, más atraeremos inversión y por lo tanto se generan las condiciones para crear empleo. Cuanto más pobres seamos y cuanto menos sean los costes ambientales, o si se quiere decir, más fácil sea contaminar sin que tenga coste, ¿no? Bueno, pues nosotros decimos lo contrario. Son políticas fallidas. Y no son políticas fallidas porque lo diga Podemos, ni porque lo diga el 15M, ni porque lo digan las mareas. Son políticas fallidas porque lo demuestra la evidencia empírica. A medida que se han ido aplicando este tipo de políticas que han pauperizado a la gente, que los han hecho más pobres, la crisis ha hecho más estragos y ha sido más difícil salir de ella en una tierra como Andalucía. Yo creo que eso es importante. Es decir, no se va a generar empleo si no conseguimos rescatar a la ciudadanía en este momento. ¿Vale? La primera idea que nosotros trasladamos, evidentemente choca con la idea instalada desde hace mucho tiempo en la mayoría del mundo académico, del mundo empresarial, del mundo político. Evidentemente, entonces, nosotros decimos salir de la pobreza es condición necesaria para salir de la crisis, pero no es condición suficiente. Sí es necesaria. Sin eso no salimos de la crisis, pero no es condición suficiente. Entonces, yo quería plantearos la segunda idea antes de entrar al debate. La segunda idea es que Andalucía juega un papel subalterno, un papel de periferia en la división internacional del trabajo. En el diseño de esta Europa, pues a Andalucía le ha tocado los sectores con menos productividad, con menos valor añadido, menos avanzados tecnológicamente. Eso tiene una implicación, y es que nuestra economía es mucho más vulnerable a las crisis. No hay una economía conectada entre sí, una economía con capacidad de arrastre de otros sectores, sino nuestra economía está compuesta por una especie de islotes. Hay cosas que se hacen muy bien en Andalucía, pero no hay. Por ejemplo, hay empresas muy interesantes, lo decía otro día otro economista en Cádiz, que se dedican al cine. En Andalucía existen empresas muy interesantes cinematográficas, ¿no? Pero no existe una industria cinematográfica. Existen islotes, una especie de archipiélagos, ¿no? ¿Por qué? Porque no existe una demanda importante en Andalucía para ello. Entonces, bueno, hace una película buena, la consigues vender, la cobras dentro de 5 años y después, bueno, pues vendrá otra empresa que hará lo mismo una década después, que sacará, no solo saca su trabajo, su muy buen trabajo, sino que lo sacará a la venta. No existe ninguna sinergia, ninguna conexión entre las empresas de esta tierra, porque somos una tierra dependiente de otras zonas. Zonas donde se genera el valor añadido, donde se genera en la cadena de producción, desde que se produce algo hasta que se vende, lo que genera más valor, más riqueza, no está en Andalucía. Y eso tiene que ver con que en su momento hubo decisiones políticas para desindustrializar Andalucía y para que las partes de menor valor añadido se quedaran aquí. Yo creo que eso es importante señalarlo, porque cuando entonces viene una pequeña crisis económica, perdemos mucho empleo rápidamente, mucho empleo.
Pero cuando hay crecimiento económico, el empleo que se crea en esas condiciones es un empleo precario, muy mal remunerado, y por tanto no se puede generar un efecto arrastre sobre otros sectores de la economía. Esta es la propuesta que nosotros ponemos encima de la mesa como Podemos. Nosotros decimos, es importante salir de la pobreza como condición necesaria, pero a medio plazo, si Andalucía quiere salir de la situación en la que se le ha instalado, no está instalada por azar. El ritmo del bipartidismo. Canción del verano, Susana Díaz, la financia. Me he perdido. Bueno, decía que efectivamente nuestra economía es muy vulnerable por eso mismo, por los sectores, nos tocan los sectores menos productivos, pero además no solo nos tocan los sectores menos productivos, sino que nos tocan sectores dependientes de otras zonas. Por ejemplo, dependemos muchísimo del turismo. Y claro, gran parte de nuestro turismo depende de si hay crecimiento en Madrid, si hay crecimiento en Alemania, si hay crecimiento en Inglaterra. Si ahí no hay más crecimiento, más empleo y por lo tanto no vienen más turistas, nosotros por sí solos no somos capaces de salir de la crisis. Es decir, nuestro empleo se genera, digamos, es el resultado del crecimiento de otros lugares. No tenemos un crecimiento propio, endógeno, ¿no? Entonces yo creo que ese es el gran problema. Entonces, por un lado, hay que reducir la pobreza y por otro lado, hay que generar una estrategia productiva a medio y largo plazo. Sobre esto hay un debate encima de la mesa y yo lo que quería decir es, sobre esto también hay políticas fallidas. Todas las fuerzas políticas, o casi todas, han planteado este problema alguna vez, ¿no? Han hablado de la subordinación de Andalucía, de ser la periferia de la periferia. ¿Y qué propuestas se ha hecho en los últimos años, en las últimas décadas, por parte del gobierno del Partido Socialista para sacar a Andalucía de la postergación? Pues han hecho dos propuestas fundamentales que además se complementan la una y la otra. La primera es lo que yo he dicho antes, poner las condiciones laborales y ambientales para que vengan empresas de fuera a invertir. Es decir, garantizar bajos salarios y garantizar que la contaminación, que el coste ambiental no sea muy grande para las empresas. ¿Qué es lo que pasa? Que las empresas que se han ido instalando con esa lógica en Andalucía son empresas que producen cosas de poco valor. Pero además, cuando encuentran otro sitio donde se produce con salarios más bajos o donde contaminar es más barato, rápidamente se van llevándose las subvenciones, los beneficios y todas las prebendas que hemos tenido durante mucho tiempo por parte de la administración pública. El caso de la bahía, pues yo creo que Delphi, Visteón, etcétera, etcétera, ¿no? Y no digo otro ejemplo que iba a poner ahora porque tiene que ver con la segunda política fallida que se ha hecho desde esta administración, que son las subvenciones. Para, de alguna manera, atraer capital, para invertir, se hacen subvenciones muy onerosas, verdaderos regalos millonarios. En algunos casos no ha servido, no ha servido para crear un tejido propio, productivo, con alta inversión en tecnología. En algunos casos ha servido para establecer verdaderas redes clientelares, porque muchas de las empresas que se han ido creando al calor de dichas subvenciones han sido empresas que se han dedicado a dar servicios externos a la administración, servicios que se han privatizado, se han externalizado, y la misma gente que ha privatizado esos servicios han constituido empresas que después iban a recibir subvenciones millonarias. Cuando con esas subvenciones millonarias han hecho fortuna, han acumulado capital, se han ido. En el puerto de Santa María existe un ejemplo muy palpable, SDS Sabiel, que prestaba servicio a la Junta de Andalucía y que en su momento la monta gente que viene del Partido Socialista. ¿Y qué es? Eran los mismos que habían externalizado los servicios. Entonces creo que tampoco es Podemos, ni es el 15M, ni son las mareas, no es la indignación ciudadana quien impugna este tipo de políticas, sino es la evidencia empírica. A no ser que fuéramos fundamentalistas, verdaderos talibanes de las privatizaciones, del liberalismo, yo creo que tendríamos que decir, oye, estas políticas no han funcionado, no han sacado a Andalucía de la postergación. Entonces aquí también se nos plantean dudas. ¿Qué hacemos?
Bueno, yo creo que cuando pasan este tipo de cosas, pues, los caminos se bifurcan. Hay que ensayar nuevas cosas. Y no hay que tener miedo al ensayo. Yo tengo mucho miedo a seguir como estamos, a hacer lo mismo de siempre. Entonces, en este momento yo creo que habría que replantearse algunas cosas. ¿Qué es lo que necesitamos? Fuertes inversiones que generen economías de escala, es decir, que aumenten el tamaño de la producción y eso genere arrastre, y se conecten sectores productivos. ¿Cómo se hace eso? La propuesta que hay encima de la mesa por parte del bipartidismo, por así decirlo, de la gente que nos ha gobernado históricamente esta tierra, además, yo no conocí otro gobierno en esta tierra, es seguir con lo que yo he dicho antes, con las dos lógicas, pero además ahora nos buscan otra fórmula que se llama el emprendimiento. Y nosotros hemos asumido el emprendimiento en nuestro programa. Nosotros decimos, oye, economías de escala, gran tamaño en la producción, arrastrar otros sectores, no lo haces con el emprendimiento, eso es mentira. Cuando tú montas una pequeña empresa, pues tú te insertas en el nicho de mercado, en lo poquito que te deja otras grandes empresas, incluso le prestas servicio a otras grandes. Eso no genera lo que queremos. Si lo que queremos es precisamente dejar de ser la cola de Europa. Si lo que queremos es dejar de ser el sitio donde se producen o la parte de la producción con menos valor añadido. Os pongo un ejemplo. Hasta en Almería, en el poniente almeriense, donde sabemos que tenemos, desde mi punto de vista, una producción hortofrutícola, yo diría muy intensiva, con un coste ambiental enorme, pero bueno, con un tamaño también enorme, ni siquiera la comercialización y la distribución está en manos de los andaluces, ni siquiera eso. Es decir, la zona donde se va generando valor no se queda aquí, ¿no? Entonces, ¿qué habría que hacer? Pues yo creo que lo primero que habría que decir es que el sector público debe jugar un papel. Montoro decía que el sector público no tiene que jugar ningún papel aquí, que aquí lo decide el mercado, que la iniciativa privada, mira, pues la iniciativa privada en Andalucía no ha funcionado. Y no es porque yo sea un talibán de la iniciativa pública, no es porque sea un fundamentalista de la iniciativa pública, es porque la evidencia empírica, los hechos, demuestran que aquí la iniciativa privada ha venido en plan mercenario, hay que decirlo así, a llevarse las subvenciones y cuando ha hecho falta se han ido. O la iniciativa privada ha venido al calor de redes clientelares y no ha generado un desarrollo económico potente. Entonces necesitamos iniciativa pública. ¿Eso significa que excluimos la iniciativa privada? No. Significa que la iniciativa pública puede fomentar una economía privada que tenga ciertos rasgos útiles para la economía andaluza. Por ejemplo, la economía social. Es decir, ¿por qué no podemos compartir conocimiento? El conocimiento generado en las universidades públicas, por ejemplo, debería estar al servicio del interés común, entiendo yo. Es verdad que con las reformas universitarias ha habido en la última década, una parte muy golosa de la reforma universitaria era las matrículas, ¿no? En los posgrados, los másteres, es cierto. Pero lo más jugoso era quién se apropiaba del conocimiento generado en la universidad pública. Esa era la parte más golosa. Entonces de repente aparecían grandes empresas que decían, oye, el conocimiento me lo quedo yo. Pues yo digo que no. Yo digo que el conocimiento nos lo quedamos todo y si yo se lo presto a una iniciativa privada, tiene que ser a cambio de algo. A cambio de una producción sostenible ambientalmente, a cambio de mantener un nuevo compromiso salarial, a cambio de tener una responsabilidad con la sociedad. Claro, a mí me gustaría más que ese tipo de iniciativas privadas tuvieran sesgos cooperativistas, sociedades laborales. ¿Por qué no? ¿Por qué cuando externalizamos servicios, si hay que externalizarlo y no habría que recuperar mucho, como yo he dicho antes, no ponemos una serie de condiciones sociales y ambientales de por medio? ¿Por qué no? Entonces, nosotros lo que venimos a decir es iniciativa pública que genere economías de escala, puede ser inversión directa pública, generación de empresas públicas, ¿por qué no? Pero pueden ser empresas mixtas, pueden ser de alguna manera holdings o, bueno, relación entre la iniciativa pública y privada, pero con condiciones, porque si lo hacemos con la economía social, el capital no se va tan fácilmente. La economía social está en el territorio, tiene raíces en el territorio. No se suele marchar cuando recibe subvenciones, donaciones, etcétera, etcétera. Y tiene que haber cláusulas. Entonces nosotros decimos iniciativa pública como algo fundamental. Sin eso no va a haber palanca de cambio, no la va a haber, pero podemos tener relaciones con la economía social e incluso con la economía privada. ¿Por qué no? Pero a cambio de
de permanecer en el tiempo, de tener contrapartidas sociales, laborales, ambientales, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que eso forma parte un poco de lo que nosotros estamos planteando, de hacer reservas que vayan destinadas a la investigación, y en ese caso compartiríamos el conocimiento público común con ese tipo de iniciativas privadas, es decir, en ese caso. Y después, bueno, yo creo que claro, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando al final de, bueno, ¿y cómo tenemos ahora una palanca? ¿Cómo financiamos esa palanca? Yo creo que esa es la cuestión clave. En el marco de la austeridad, ¿cómo lo hacemos, no? Porque el debate en los últimos 3 años de gobierno bipartito ha sido: no hay margen para salir de la austeridad nos viene impuesta desde Madrid, y nosotros lo que podemos es repartir lo mejor posible lo que nos viene dado desde Madrid. Ese ha sido el argumento del gobierno de la Junta de Andalucía en los últimos 3 años. Yo pienso que hay una parte de argumento real en eso. Lo que pasa es que si al final vamos a ser los mejores gestores de la miseria, creo que no nos deberíamos postular como alternativa. Si nos postulamos como alternativa es porque vamos a generar un desafío político, no solo económico, un desafío político a las políticas de austeridad. Eso al final nos tendrá que llevar a hablar de soberanía económica, de soberanía política, de soberanía ambiental, es decir, de la soberanía de Andalucía. Y yo creo que nuestra mejor bandera no es verdad que estoy entrando muy en el terreno de lo político, pero nuestra mejor bandera no va a ser los mejores gestores de los recortes, sino nuestra mejor bandera es apoyar un gobierno de Podemos en la movilización social. Es decir, rescatar la bandera del 4D, del 28F. Es decir, rescatar la bandera de un pueblo que tiene que mandar un desafío al conjunto del Estado. Es decir, o hay dignidad para Andalucía o hay una quiebra de los consensos institucionales y políticos en este país. Es decir, en esos términos hay que establecerlo. En Andalucía se estima que hay 1 millón de viviendas vacías. A través de la rehabilitación podemos recuperar una parte del sector de la construcción, que había una hipertrofia. El sector de la construcción, se había agrandado demasiado, pero podemos recuperar empleo en el sector de la construcción para hacer otro tipo de cosas, mucho más ambientalmente sostenibles o socialmente sostenibles, ¿no? Hay una serie de sectores que nosotros tendríamos que discutir para la inversión. Si tienen capacidad de arrastre, la metrónica, el sector sanitario, por ejemplo. El sector sanitario tiene algunas actividades que son muy intensivas en empleo y que son muy intensivas en tecnología. Si en vez de estar permanentemente a disposición del sector farmacéutico, y todavía hay competencias autonómicas para relacionar de otra manera con el sector farmacéutico, si en vez de depender permanentemente de la externalización de servicios, rescatáramos parte del servicio en la sanidad pública, invirtiéramos en alta tecnología en sanidad, habría un efecto multiplicador del empleo. Igual que yo lo decía antes con el tema de la cohesión social, hay veces que hay gobiernos, fuerzas políticas que dicen: es que la cohesión social, la igualdad social cuesta dinero, es un gasto, no es una inversión. Es una inversión. El gasto público que tú te gastas en achicar la desigualdad social que existe en un país, al final tiene efectos multiplicadores sobre el empleo. Pues igual en la sanidad. La sanidad tiene efectos multiplicadores en el empleo. He dicho la metrónica, he dicho la sanidad. Hay un debate abierto sobre la biomasa, sobre las energías renovables. Sé que en competencias autonómicas estamos algo limitados en lo que tiene que ver con poder entrar en el sector de la energía, pero se puede, hay cosas que se pueden hacer, pero evidentemente hay que apostar por las energías renovables. Os pongo otro ejemplo: 1 kilovatio de energía renovable genera 4 veces más empleo que 1 kilovatio de energía convencional. Y en este país se apuesta por la energía convencional. Me imagino que entonces no será por la creación de empleo, será para mantener los altos beneficios millonarios de algunas empresas del sector a costa no solo del empleo, del medio ambiente, sino de una factura que algunos no pueden pagar, ¿no? Lo que llamaríamos pobreza energética, ¿no? Pues yo creo que en esos sectores hay muchas posibilidades, igual que hay posibilidades en el sector de la agricultura ecológica. El otro día un economista de Podemos decía que la suma de una serie de sectores con una apuesta fuerte de la inversión pública, repito, podría generar 500.000 de empleo en Andalucía.
A mí no me gusta cuantificar este tipo de cosas, porque al final quedan como las falsas promesas, ¿no?, en el recetario de los programas del conjunto de partidos. Pero sí es verdad que lo que podemos decir es que las políticas de austeridad sobre la gente y las políticas de redes clientelares y de subvenciones a empresas que producen solamente productos de bajo coste no generan ningún tipo de empleo a medio plazo. Entonces, este es el dilema. Ensayamos, escogemos un nuevo camino, hay bifurcaciones, optamos por esto. Bueno, pues yo creo que con esto presentamos un poco algunas de las inquietudes de Podemos en materia económica y podemos discutir un poco, si os parece. Bueno, ahora mismo todavía tenemos unos minutillos antes de que nos echen y vamos a aprovecharlo para todo el que quiera hacer una pregunta, ¿vale? Diga su nombre, yo le cojo nota. Víctor. Sí, ya. Yo venía con dos dudas y te conozco, Jesús, así que ya compartimos la familiaridad. Las dos dudas, una la del capital intangible, que ya me la resuelto con la exposición. Y la segunda es la cuestión de la tierra, que es una reivindicación que desde la izquierda radical se ha mantenido durante muchos años, y es la cuestión de la redistribución de la tierra. ¿Por qué eso no se incluye en el programa de Podemos? Y si eso se marca, que seguro se marca en el ciclo de resistencia contra este órgano internacional del trabajo que tiene una plasmación política y que ahora está surgiendo Grecia, y cuál sería el momento de aplicar esa medida. Vamos a coger dos preguntitas, ¿vale? Dos preguntitas. Hacemos turno de dos preguntas. Rafa. Yo creo que nadie puede estar en desacuerdo con lo que tú has estado exponiendo. Habla de que hay que hacer fuertes inversiones, un sector público andaluz potente, el aumento de los salarios para eliminar los desequilibrios y las desigualdades. Pero claro, yo creo que eso tiene un problema. Es decir, cuando hablamos del tema de crear empleo, de crear empresas, de crear un tejido empresarial productivo nuevo, el problema que yo veo es que ahora mismo las fuerzas productivas, por ejemplo, tienen una ocupación del 65-70%, es decir, todavía el capital tiene un 30% de fuerza productiva que actualmente no está produciendo, ¿no? Y a mí me gusta comparar un poco la situación que estamos viviendo tanto en Andalucía con España con la de Grecia. A mí me da mucho miedo este tema, ¿no? Es decir, si ISA, por ejemplo, planteó, como estamos planteando nosotros, un programa mínimo, el programa mínimo de Salónica, que hablaba básicamente de las mismas cuestiones que tú estás planteando. Hablaba de empleo, hablaba de derogación de la reforma laboral, hablaba de aumento del salario mínimo, hablaba de comenzar un periodo de desprivatizaciones, y la verdad es que a la hora de la verdad, Syriza ha capitulado en ese programa mínimo. Donde el hijo vivo está diciendo ahora mismo, ese es un miedo que yo tengo por este tipo de programas, porque programas podemos hacer y admiten todo lo que nosotros queramos. Yo creo que en el fondo somos presa de una contradicción que es insoluble, ¿no? Por un lado, queremos luchar contra la lacra que supone el capitalismo actualmente, por la pobreza que genera, y por otro lado, queremos estar dentro del capitalismo, dentro de las instituciones capitalistas y respetando al capitalismo. Yo creo que esa es una contradicción que es en estos momentos insoluble. Yo creo que... Perdona, claro, la pregunta es que hay más gente queriendo hablar. La pregunta también es una reflexión que quiero hacer. pero te va a comer tiempo mío. A ver, hay mucha gente que quiere preguntar. Yo agradecería que las preguntas fueran un poco más concretas, por favor, para que todo el mundo tuviera la oportunidad de... Vale, gracias. Yo creo que es combinar el frente electoral con la movilización social. Esto es básico. Y la segunda cuestión, ya para terminar, a mí creo que echan falta, por ejemplo, que nos ha hablado de reforma agraria, nos ha hablado de la deuda pública
de Andalucía y tampoco has hablado de la banca pública. Ese tema creo que... ¿Tiene que contestar todo? Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? Porque estamos justo de tiempo para ir cerrando. Está apuntado, caballero. Usted está apuntado. Tendrá que esperar su turno. Solamente le he dado turno a 2 personas. Usted está tercero. ¿Y alguien más, por favor? Sí, está apuntado también. Vale. Bongo. Te toca. Jesús Rodríguez, encantado, es que está conmigo un tiempo, Jesús. Yo fui muy viejo allá, muy viejo, de hecho, estás conmigo un tiempo. Ahora se va. ¿No cree que en la sociedad española o Andalucía los políticos es un reflejo de la sociedad, es un reflejo de la ignorancia, una sociedad que está idiotizada? Eso es una reflexión mía que yo hago, ¿no? Porque la derecha y los fascistas han salido porque la pregunta es, bueno, ¿por qué Podemos? Yo soy Podemos. Es que veo un reflejo de cuando yo estaba en Izquierda Unida, que tengo mucha simpatía por ello. Veo un reflejo cuando venía Willy Leyes y venían los políticos hablando a los ciudadanos y yo digo, vaya a hacer pacto con la derecha, con el PSOE, con Izquierda Unida, con el partido que venga para gobernar, se vaya a convertir, nos vamos a convertir en la caza. Nos vamos a convertir, no es una crítica, es una crítica constructiva, porque Izquierda Unida decía que es Izquierda Unida y ahí no se le podía hacer nada. Es que vengo ya escapando ya, y entonces yo pienso que podemos salir del presentado para las elecciones. Debía de haber educado a la sociedad, debía de haber preparado a la sociedad, que está idiota perdida, yo el primer idiota, porque todos tenemos móviles. Ya salió la encuesta, el 53% de los españoles están drogados de móvil. La pregunta es, vaya a hacer pacto porque os vaya a convertir en casta y va a desaparecer Podemos. Vale, muy bien. Los mercenarios que vienen aquí. Nos hemos quedado con la pregunta. La pregunta es si van a hacer pacto. Gracias. No, y que más pregunte yo esto, Bueno, hay que compartir el tiempo que tenemos, ¿vale? Juan, tengo apuntado, Juan. Paco, perdona. Mira, buenas tardes. Ayer esta mañana, al llegar a casa bien coloquio de televisión, una cadena privada, una cosa que me gustó mucho, en el sentido de que una de las cosas muy buenas que hizo en aquellos tiempos Zapatero, al principio, la ley de la dependencia, y ayer escuché o esta mañana a una persona de Podemos que por lo visto quiere hacerlo otra vez, o es que me quedé cambiando de canal que me faltó lo importante, no lo pude escuchar bien, por si lo va a poner ella o se va a hacer algo de eso. Y otra cosa, sobre la banca ética o la banca pública. ¿Saben? ¿Hay algo sobre eso? ¿Me podemos? Esas dos son las cosas que a mí me interesan. Gracias, compañero. Juan. Paco, perdón. Rápido, amigo. Soy autónomo, que tenéis Podemos para los autónomos. Muchas gracias por la primera.
Vale. Rápidamente, recorriendo un poco el conjunto de cosas que se han ido planteando, yo estoy de acuerdo con muchas de las que se han planteado. Efectivamente, reforma agraria. Hace falta una reflexión sobre la reforma agraria. Es decir, sin reforma agraria en este país va a ser complicado construir después incluso un tejido agroindustrial, ¿no? Lo que hace falta también, además, son cooperativas de segundo grado que hagan que los canales de comercialización se achiquen, que los pequeños propietarios de tierra o las cooperativas que producen la tierra no estén en manos de las grandes superficies, que les compran a un coste baratísimo y le venden a los consumidores a un precio altísimo. Entonces hace falta que la iniciativa pública sirva para conectar también a los productores de manera mucho más cercana y competitiva, hay que decirlo, en precio, con los consumidores. Pero nosotros hemos incluido a dos personas que me parece que tienen mucha trayectoria en lo que tiene que ver con la reforma agraria, sobre todo una que es Mari García, que ahora mismo está en la Dirección de Vida Campesina y que además esta mañana estaba con nosotros discutiendo sobre, nosotros no le hemos llamado reforma agraria, le estamos llamando estructura de la propiedad de la tierra. Bueno, va a ser más moderno, pero al final lo que estamos hablando es, por ejemplo, que en nuestra tierra hay 800.000 perceptores de ayudas de la PAC y solo hay 400.000 agricultores directos. Es decir, hay una serie de gente que se embolsa un dinero sin producir. Y ese tipo de cosas, es verdad que es más difícil abordarlas en un gobierno autonómico, pero hay que negociar en la PAC también. Tiene que ver con la estructura de la propiedad, pero también tiene que ver con la estructura de la ayuda. Y al final lo que generamos son rentas desiguales. Volvemos al principio, hay que cuestionar la desigualdad, porque con desigualdad no habrá desarrollo de Andalucía. Entonces estoy bastante de acuerdo con lo que tú planteas, Víctor, y creo que me lo ha planteado también Rafa en algún sentido, que estoy también de acuerdo con lo que él plantea, en definitiva, es decir, esperar que vamos a gobernar para cambiar el modelo productivo, el modelo social, y no va a haber envite de la clase dominante. Pues yo creo que cualquier gobierno que hoy quiera una transformación y que quiera plantear la cuestión de los derechos de la gran mayoría, de ese 99% simbólico frente a los privilegios de una minoría, pues yo creo que va a tener un envite político tremendo. Y si no se apoya en la movilización social, en la conciencia, si no hacemos pedagogía a través de la política, diciendo también los escenarios que podemos tener, pues al final nos vamos a ver sometidos a presiones enormes. Las presiones que está sometida Alexis Tsipras son presiones enormes, y Alexis Tsipras tendría que ser el primero en decir: apoyémonos en la movilización, desafiemos a Europa, pero también es verdad que Tsipras se encuentra muy solo en Europa. Es decir, de alguna manera están asfixiando a Tsipras para que no haya después un gobierno de Podemos, porque no es lo mismo de alguna manera imponerle condiciones a Tsipras que imponerle condiciones a Tsipras y Pablo Iglesias, por así decirlo, ¿no? Es decir, será mucho más complicado, ¿no? Entonces, bueno, creo que en ese escenario estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea. Me plantea, y otro compañero me plantea, discusión de banca pública. Yo creo que en alguna otra ocasión hemos discutido sobre banca, sector financiero, etcétera, etcétera. No es el momento, sí, porque me gustaría abordarlo con tranquilidad. No tengo claro que la solución sea exclusivamente banca pública, ni tampoco es una contradicción banca pública, banca ética. Pueden ser las dos cosas, pero al fin y al cabo, yo lo que planteo, es verdad que no toca solo el tema andaluz, que el ahorro de un país debe estar a disposición de las prioridades de inversión y de consumo de un país, y el ahorro de un país no debe estar en manos de gente que tiene otro tipo de intereses, muy ajeno al conjunto de la ciudadanía, incluso al de los propios ahorristas. Lo que pasa es que también tendremos que examinar qué fórmula jurídica utilizamos, porque en su momento utilizábamos las cajas de ahorro y podemos hacer un balance de qué pasó con las cajas de ahorro, donde supuestamente había un control de lo público. Y había poco control de lo público, o por lo menos había poco interés común o interés público en el conjunto de las decisiones, ¿no? Entonces, creo que de verdad, no sé si ahora es el momento, pero me parece que es complicado. Yo estoy de acuerdo también en que nosotros podemos acabar siendo otro partido más, lo digo así de claro. Lo digo así de claro. ¿Por qué va a ser Podemos ajeno al resto, al fenómeno de burocratización, de alejamiento de la ciudadanía, etcétera? Tendremos que empezar a tener vacunas. La primera vacuna es la movilización social. Una ciudadanía que está movilizada es mucho más exigente con sus políticos, Y hay que recordar que una parte, al principio de la crisis, una parte de la sociedad, cuando vino la crisis, lo que anhelaba eran los buenos viejos tiempos del ladrillo, del endeudamiento, anhelaba aquello, del consumo.
y en aquel momento era poco crítico con los políticos, en aquel momento. Cuando la corrupción apareció de manera masiva al mismo tiempo que se pulverizaban los derechos sociales y laborales, la gente se ha ido volviendo más crítica y se ha ido alejando más de esa forma de gobierno. Pero yo creo que existe un riesgo, evidentemente, en Podemos. Por eso nosotros tenemos que establecer una línea muy clara. No hemos venido para ser muletas de nadie. Podemos no ha nacido para ser la muleta de los partidos del viejo régimen. Si no tenemos claro eso, si pensamos que vamos a ser muleta o vamos a cogobernar con el Partido Socialista o el Partido Popular, seremos uno más. Hay que establecer una frontera muy clara entre Podemos como fenómeno político, como representante de la indignación ciudadana que ahora quiere alternativa, y lo que han sido los gestores de los recortes, en su versión más dura el PP o en su versión más blanda el Partido Socialista. Creo que no se puede cogobernar con ninguno de los dos, estableciendo de todas maneras a sus bases sociales electorales teniendo la mano. Hoy, si un votante del Partido Socialista quiere que de verdad se cumpla lo que prometió el Partido Socialista o Izquierda Unida en las últimas elecciones, la alternativa es Podemos. Es decir, el Partido Socialista e Izquierda Unida no solo no han parado los recortes del Partido Popular, con esa promesa se presentaron en las últimas elecciones, sino que han aplicado esos mismos recortes en Andalucía, incluso desmovilizando a la gente. Pero nosotros lo que decimos es, a esos votantes, a esa gente, no tienen que arrepentirse de haber sido socialista o de Izquierda Unida, no. Esa consigna sigue teniendo muchísima validez. Hay que parar los recortes del Partido Popular, hay que desalojar al Partido Popular de las instituciones. Eso tiene validez, pero la mejor alternativa en este momento se llama Podemos. Y además se llama Podemos porque también un triunfo de Podemos en Andalucía es la antesala de un triunfo en las elecciones generales. Yo creo que hay que decir eso, pero no estamos libres de seguir el mismo camino que los demás. Por eso hay que establecer líneas muy claras. En este momento no gobernamos con quien ha sido culpable, corresponsable de las políticas de agresión contra la gente. Eso hay que decirlo. Yo al menos no estaría en ningún gobierno, ni me mantendría de diputado, si saliera en ninguna fuerza política que ahora mismo llegara a ser muleta del Partido Socialista o del Partido Popular. Lo digo aquí, en público. Dos cositas. Dependencia. En la inversión en dependencia, digo gasto, la inversión en dependencia genera igualdad y empleo. El problema también es cómo reordenamos el sector de la dependencia porque el empleo está muy precarizado en ese sector. Es decir, ahora si vamos a apostar por la dependencia, por el gasto en dependencia que genera mucha igualdad y sobre todo que igualdad de género, hay que decirlo, que ahora están volviendo las mujeres a hacer la doble y la triple jornada, trabajo fuera, cuando hay trabajo fuera, hago las tareas domésticas de siempre y cuido a los familiares. Es decir, la responsabilidad de los cuidados recae exclusivamente o casi exclusivamente en las mujeres. Por lo tanto, hay que ver la inversión en dependencia como una forma también de igualdad social, de igualdad de género en este caso, pero lo que hay que decir es que si vamos a hacer eso, hay que buscar fórmulas contractuales en aquellos servicios que estén externalizados, que tengan un compromiso con los trabajadores. Porque en el sector de la dependencia hay verdadera precariedad laboral. Y verdadera precariedad laboral porque también son mujeres quienes asumen ese tipo de trabajo. Es decir, como asumo los cuidados en mi casa y cuando trabajo también de cuidadora, ¿no? Y como es una actividad que está poco valorada, pues entonces asumo que voy a recibir un salario menor, ¿no? Entonces creo que hay que ver eso como inversión, en el sentido de la primera idea que trasladamos, y después sobre los autónomos. Yo creo que sobre los autónomos hay un debate, porque están los autónomos y los falsos autónomos también, es decir, aquellos que trabajan de manera dependiente para terceros, que realmente no son autónomos, que dependen de un tercero, pero que no tienen derecho a vacaciones, a cotizaciones. Yo creo que hay que retomar, por ejemplo, ese debate. Y en el resto de autónomos, yo lo que decía antes, es decir, nosotros lo que tenemos que pensar es que la iniciativa pública se tiene que conectar con la iniciativa privada, siempre que genere empleo de calidad, siempre que haya contraprestación, etcétera, etcétera. Yo en particular prefiero contratar a autónomos que a medianas empresas o a grandes empresas que precarizan el trabajo. Creo que es mucho más fácil que haya cláusulas sociales cuando yo me relaciono directamente contigo que cuando contrato a una gran empresa que después precariza las relaciones laborales. Entonces creo que sobre todo lo que tiene que ver con la inversión pública, la relación del sector público con el tejido privado, hay que facilitar
las relaciones con lo que tiene que ver con los autónomos, con la economía social cooperativista, con las sociedades laborales, etcétera, etcétera. Yo creo que es la garantía al final de la cohesión y de la igualdad social, ¿no? Es de redistribuir mucho mejor la riqueza, que era el punto de partida que decíamos al principio, ¿no? Lo que estamos haciendo es todo lo contrario, todo lo contrario, lo que se está haciendo ahora. Es decir, si veis, por ejemplo, todos los servicios que se finalizan, que se subcontratan, etcétera, etcétera, se las están llevando 3, 4 empresas, con un nivel de precarización absoluta. Entonces, creo que el tipo de fórmulas de autónomos, de economía social, etcétera, etcétera, tiene que tener cláusulas especiales de contratación, por ejemplo, por parte de la administración pública. Creo, bueno, no sé si me dejo muchas cosas, me imagino, ¿no? Vamos a pasar un poquito para las preguntitas. Vale. Así. Vente. El turno de palabras se ha cortado, ¿eh? Ya hace tiempo que se ha cortado. Él ya la tenía y hay 4 personas que ya la tienen. Vamos a respetar eso. No lo ha pedido después. Vamos a respetar esto porque nos tenemos que ir y no vamos a abusar, ¿vale? Yo te pediría, si es posible, muchas veces tenemos que, los simpatizantes de Podemos, tenemos que hacer parte de pedagogía en el trabajo, en los que lo tenemos, en la familia, con los amigos, y ante el ruido mediático y la intoxicación, la desinformación, yo te pediría, si es posible, 3, 4 claves del programa económico, 3, 4 puntos claves del programa económico de Podemos para Andalucía, que sean fácilmente defendibles y que sean definitorias de nuestro programa respecto a lo que ofrecen otros partidos. Dani. Y yo, bueno, primero es agradecer este compromiso de que han cogido de meterse ahí, que yo creo que es un compromiso importante y animarte mucho, que yo creo que se va a salir para adelante bien. Y sobre cómo puede ser la economía pública participar en esta economía laboral, ahí habla de sanidad y electrónica, ¿no? Yo no sé si cree que hay un campo muy por explotar la educación. La educación la monta Andalucía todos los años. Se gasta 25 millones de euros en la gratuidad del libro de texto, la madre o el padre de familia que lo recibe gratis y cree que es gratis, pero ese libro, la Junta de Andalucía, se ha gastado 100 euros por niño, más o menos, para una multinacional, que la mayoría son santillanas, que tiene que un fondo de inversión, que esto no es la economía real. Hasta qué punto es posible, por ejemplo, una editorial pública o que la Junta potencie pequeñas editoriales o la autogestión en las aulas como material pedagógico alternativo, todo eso, que sería un dinero. Me faltan dos. Me falta María, y me falta este hombre de aquí. Y ya me parece que me dejo a alguien, pero lo siento mucho por tiempo, lo siento, ¿eh? María. Pues yo quería preguntarte qué va a hacer Podemos con, por ejemplo, yo quería decir que aquí en el puerto hay 13.000 parados. Yo pertenezco a un colectivo de desempleados y nos hemos reunido con todos los alcaldes del puerto. Cuando hemos hablado con Candón, le hemos dicho que había 13.000 parados y él me ha contestado, ¿dónde están esos parados? Y yo le contesté, pues los 13.000 parados están repartidos entre que venden droga, entre que venden camarones, o cogen coquina, o están trabajando sin darse de alta. Entonces, esos son los mismos que no van a ir a votar. ¿Cómo vamos a llegar los de Podemos a esa gente? ¿Cómo llegamos a ellos? Una pregunta, María. Por favor, que con los aplausos perdemos tiempo y es que no lo tenemos. Quiero quedar bien con todo el mundo, le quiero dar palabra a todo el mundo y me lo estáis poniendo difícil. Compañero. Bueno, yo voy a ser corto, que no me fallo mucho también, pero apoyo lo que ha dicho Pombo y lo que ha dicho Rafa, estoy muy de acuerdo con lo que han planteado y con tu contestación, eso me ha parecido muy interesante. El tema de, somos un nuevo partido de clase obrera, ¿no? Que como has dicho tú y como han planteado los compañeros, frente a la cacha burocrática del peso de Izquierda Unida le estamos dando una buena esperanza a la gente, ¿no? Pero bueno, esto como ya lo han planteado los compañeros y ya lo ha preguntado tú, no lo voy a ir, ya termino, no voy a preguntar. Mi pregunta es, el tema de las encuestas, más concreto, por ejemplo, creo que en el tema de las encuestas hay mucha cocina, ¿no? Entre comillas, que ya lo sabemos, porque creo que los medios de comunicación están vendiendo la moto de que va a ganar PSOE de calle y el PP va a quedar segundo y nosotros vamos a quedar tercero, incluso cuarto. ¿Crees tú que, sin embargo, la intención directa de voto, no solo en el resto del Estado español, en España entera, sino en Andalucía, dice
que si no somos primera fuerza de voto, podemos ser segunda fuerza de voto. Entonces, ¿crees tú que podemos decirle a la gente que hay posibilidades reales de ganar, de tener y de crear una alternativa y de crear una verdadera alternativa? A ver, algunas consignas fáciles en el trabajo. Yo creo que hay que desmontar toda la construcción ideológica que se ha hecho en los últimos años sobre el empleo, sobre la economía, etcétera, etcétera. Es decir, durante mucho tiempo se ha culpabilizado a las víctimas. Tú no tienes empleo porque no estudias chino a las 3 de la mañana. No tienes empleo porque tienes un salario demasiado alto. No tienes empleo porque en su momento te hipotecaste. ¿No? Entonces, bueno, pues ahora asume las consecuencias de esa hipoteca, a pesar de que no tenías otra forma de hacer una vivienda que crecía el precio todos los años con un salario que se estancaba, ¿no? Y lo que hace es victimizar a los culpables, ¿no? Creo que ese ha sido el truco. Yo creo que nosotros tenemos que dar la vuelta. Es decir, yo creo que hay estadísticas que señalan que en este país, al comienzo de la crisis, el 16% de la deuda era pública, el 21% de la familia, el 33% era del sector financiero. Eso era lo que habían vivido por encima de sus posibilidades, ¿no? Pero si ahora que da la vuelta hay que trabajar sobre el empleo, yo trabajaría sobre dos cosas. Uno, lo que yo he dicho al principio, no es verdad que sociedades desiguales salgan de la crisis. Hay que decir que sociedades más igualitarias, con mejores salarios, con mejores condiciones laborales, ponen el entorno económico para salir de la crisis. Entonces, eso es lo primero que tenemos que asegurar. Es decir, que le digamos a la gente que lo que se nos ha planteado, que es seguir rebajando las condiciones laborales, salariales, ambientales y demás, ponen las condiciones para todavía ahondar más en la crisis. Hay que dar la vuelta a ese argumento. Y segundo, hay que decir que lo que también es fallido es el modelo de subvenciones para empresas que vienen de fuera para producir productos de bajo coste, porque esas empresas no generan empleo a medio plazo. Hay que intervenir en el sector público con el sector social, ambos que son los que en el territorio generan empleo en el medio plazo y lo sostienen. Creo que deberían ser las dos consignas nuestras, si te parece bien, ¿vale? Sobre lo que dice Dani, yo es que no sé qué contestarte, yo firmo tu intervención, tío, ¿sabes? Que creo que esa debería ser nuestra consigna, es decir, trabajar con las pequeñas editoriales, poner cláusulas sociales a las editoriales con las que trabajamos, recuperar los conciertos educativos. ¿Y cómo es posible que estemos cerrando líneas públicas de la escuela pública y aumentemos los conciertos educativos? En esta tierra hace falta una nueva ley de conciertos que juegue un papel subsidiario y progresivamente tiene que ser el sector público directamente el que tenga en sus manos el control de la educación. Creo que habría que apostar por eso. Es decir, no puede seguir habiendo una educación de dos velocidades que genere desigualdad de oportunidades. No es posible. Y mucho menos, yo creo que como gobierno andaluz deberíamos generar un desafío a lo que ha sido el mecanismo de privatización de la universidad a través del Plan Bolonia. Y que ha sido además un mecanismo que no favorece la igualdad de oportunidades cuando un máster hoy de profesor, yo te digo, yo en su momento para acceder a ser profesor pagué un CAP que eran 60 euros. Hoy cualquier chaval paga 1.500 euros para hacer el Mastercard. Yo en su momento no podía haber pagado ese dinero, no podía ser profesor a día de hoy. Es decir, ese tipo de cosas creo que tienen que ser un desafío para un gobierno valiente que apueste por la educación. Me están cortando y ¿quién me quedaba por ahí? ¿Cómo llegar a la gente de la calle? Yo creo que en este momento existe una oportunidad y creo que contesto las dos intervenciones. Nos queda mucho terreno por ocupar, mucho terreno, pero existe una oportunidad porque hay ilusión. Es decir, durante mucho tiempo, estas cosas que estamos diciendo ahora las llevamos diciendo de hace ¿cuánto tiempo? Muchísimo tiempo, algunos más, otros menos, es que son de sentido común, pero nunca aparecíamos como fuerza vencedora, como fuerza ganadora. Ahora por primera vez aparecemos con la posibilidad de acariciar la victoria. Eso es lo que está generando una ilusión que antes no estaba. Antes aparecíamos como los resistentes, los marginales, la voz de la conciencia. Ahora aparecemos como aquellos que van a desplazar de verdad
a los responsables de haber enterrado los derechos sociales, laborales, ambientales en este país. Entonces creo que entre todas las claves pedagógicas que me plantea Tenti y demás, pero la pregunta que plantea el compañero y que Eva también ha contestado medio, que nosotros tenemos que hacer hacia afuera un discurso de victoria. En esta tierra ahora mismo la encuesta señala que la segunda fuerza en intención de voto directo ya es Podemos, y tenemos que decir que la alternativa en esta tierra se plantea entre PSOE y Podemos, entre Teresa Rodríguez y Susana Díaz. Muchas gracias por vuestra atención.